Y la esperanza que nos das. Gracias, Dios, porque en tu palabra es donde abrimos y leemos esto. Y hoy, cuando abrimos y leemos, ayúdanos a entender, ayúdanos ser obedientes a tu palabra, poner en práctica lo que escuchamos. Entendemos que esto solo es posible cuando tú vives en nuestros corazones. Jesús, tú sabes que en realidad todos somos orgullosos y el orgullo es algo muy malo delante de ti. Y tú pusiste un ejemplo de humildad y quieres que seamos también como tú. Y Jesús, haz esta obra en nosotros, te pido, en tu santo nombre. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Lucas 22, hoy, Lucas 22. Página 1100. Como dije en la oración, vamos a tocar el punto del orgullo. Es interesante, en muchos lugares en la Biblia lees que Dios odia el orgullo. No sé si tienen la costumbre de leer la Biblia personalmente cada día, pero yo sí. Y sigo un plan, de hecho, para leer la Biblia en un año. Y hoy una de mis lecturas fue en el libro de Proverbios. Y ahí dice, Dios odia al orgulloso. Y siento que es una lucha para cada uno de nosotros. Y cuando era más joven, pensaba que a lo mejor estando ya en mis años 40, no iba a ser tan difícil la vida espiritual, la vida en Cristo. Pero en realidad no es así, ¿verdad? Te das cuenta, pasan los años y las luchas siguen. Hay pecados evidentes que son evidentes para todos. El orgullo tal vez es un pecado más escondido.
Tal vez otros no notan, tal vez tú no te lo notas, ¿verdad? Pero Jesús hoy enseña sobre el punto, y estamos en el contexto de la última cena que Jesús comió con sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Y antes de leer esto, quiero tocar dos temas. Uno es de elecciones, de hecho. No sé si vieron aquí en Ontario en estos días, estamos en días de elecciones, en esta semana va a haber elecciones en la provincia, es decir, al nivel estatal para otro gobernador del estado. Y no sé cómo es donde ustedes viven, pero en muchos lugares en el mundo, el que gana, si tiene que llenar ciertos puestos en su gobierno, ¿quién pone ahí en esos puestos? En muchos lugares pone sus familiares, exacto, sus amigos, los que han aportado algo para su campaña, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, porque vamos a leer aquí, esto fue el entendimiento de los discípulos de Jesús, ¿okay? Ellos pensaban así con la misma mentalidad. Eso es una observación antes de leer. La segunda es esto, no sé si te ha tocado en tu vida, no sé, tal vez si tienes hijos, de dar una plática con tus hijos, hacer una plática muy seria. Cuando tocas cosas importantes, tocas cosas de tu corazón y quieres que ellos estén ahí escuchando, que lo tomen muy en serio y aparentemente sí, te están escuchando, aparentemente todo lo que tú dices les está llegando. Y cuando terminas tu plática, uno de tus hijos te dice, y ahora ya terminaste porque tengo hambre, vamos a comer ahora. Y como que entró y salió, ¿verdad? Y a veces pasa esto en el mundo, puede pasar con amigos también, abres tu corazón y aparentemente están escuchando, pero luego dicen algo como que realmente no captaron nada de lo que dijiste. Eso es lo que pasó con Jesús en lo que vamos a leer hoy. Porque Jesús, aquí lo que estudiamos hace 8 días, Jesús hablando de la Santa Comunión, la Santa Cena, lo que significa, diciendo a ellos, yo estoy a punto de derramar mi sangre por ustedes. Y quiero que ustedes, en memoria de mí, tomen la copa y que coman el pan en memoria de mí, hablando de su muerte. Y aquí en esta página quiero que vean lo que pasó después. Versículo 24, es página 1100. Ahí mismo, versículo 24. Tuvieron además un ¿qué? Altercado. ¿Sobre cuál de ustedes sería el qué? Entonces, el contexto, otra vez, Jesús hablando de su muerte, de derramar su sangre por ellos para conseguir un perdón de pecados, y termina de hablar de esto, y ellos tienen un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Imagínate ser Jesús en este momento. No habla aquí de frustración, pero me imagino como Jesús también tuvo emociones, a lo mejor se sentía frustrado. Pero quiero que vean algo aquí. ¿Quién de nosotros merecemos la salvación? ¿Tú mereces la salvación de Dios? Si Dios es bueno con nosotros, si Dios da un entendimiento a nosotros, es porque Él nos escoge, sin que lo merezcamos. La salvación es de Él, no es porque uno se le merece. Los discípulos, estamos viendo claramente, no merecían realmente ser esas 12 personas tan importantes. No, pero fueron escogidos por Dios. Y vamos a ver que fueron cambiados. Pero Jesús, como un buen padre, aprovecha el momento, viendo el tema de su discusión, porque ellos están diciendo cuál de ellos sería el más importante. Ellos pensando que Jesús va a ser un rey, que un día va a tener su reino, y cuando Él tiene su reino, los va a nombrar lugares importantes, es lo que están pensando. Y algunos diciendo, no, yo voy a ser número 1 en el reino de Jesús, y los otros dicen, no, tú vas a ser número 5, yo voy a ser número 1, ¿verdad? Y esto fue la discusión de ellos. Y Jesús, escuchando su tema, les habla directamente, versículo 25. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos
¿qué? Benefactores. Ajá, es decir, los mismos líderes en orgullo levantándose, diciendo, nosotros somos los benefactores, nosotros somos los que van a ayudar a todos los demás, y se elevan así, ¿ok? En orgullo. Versículo 26, Jesús dice directamente, no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el que, Como menor. y el que manda como el que ¿qué? Sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Quién es más importante? El que sirve. El que no, pero realmente en nuestro mundo, ¿quién es el más importante? En este mundo, si tú vas a un lugar como un palacio, ¿okay? ¿Dónde está el rey? ¿Sirviendo? A la mesa. No, el rey está en la mesa, ¿okay? Él está en la mesa. Y los siervos llegan. ¿Okay? En el mundo, el más importante está sentado con honor y todo el mundo así para servirlo a él. ¿Okay? Y los siervos no están sentados. Entonces Jesús pregunta, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Sabiendo que, como él dice, no lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, dice, yo estoy entre ustedes como uno que ¿qué? Que sirve. ¿Y quién es Jesús? ¿De dónde es Jesús? Jesús es el cielo. Y Jesús en el cielo, ¿quién nos sirve? Los ángeles. En el cielo Jesús es número uno. Él es el más importante. Y cuando vino aquí al mundo, Él es el que sirve. Versículo 28. Les dice, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un ¿qué? Un reino. Así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en ¿qué? En tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces él está diciendo, es cierto, en algún momento van a ser glorificados, van a recibir el honor, sí, como un político, ¿verdad? Que nombra a lugares de importancia. En algún momento dice él, en mi reino, no en esta vida, después de esta vida, van a recibir honra y gloria de parte de Dios, sí, pero por el momento necesitan dejar a un lado el orgullo, como yo también lo estoy haciendo. Pues ese mensaje no es un mensaje que escuchas mucho en nuestro mundo, ¿no es cierto? En nuestro mundo, en nuestro tiempo, esto de ser humilde y de servir a otros y realmente dejar a un lado tu orgullo no es un concepto que escuchas mucho. Y es interesante, aquí, este es el libro de Lucas. Lucas es uno de los 4 evangelios. Cada evangelio escrito por alguien diferente y cada uno incluye ciertos detalles y excluye otros detalles. Vamos ahora al libro de Juan, porque quiero que leamos algo más que pasó aquí. Es página 1124, 1125. De hecho, es página 1125 donde vamos a leer hoy. Página 1125, Juan 13, es el mismo contexto, pero ahora eso es lo que Juan escribió acerca del mismo contexto. Página 1125, Juan 13, versículo 2. Dice, llegó la hora de la ¿qué? La cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Ya hace 15 días estudiamos la historia de él. Versículo 3. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a él volvía? Ok, eso sí es importante. Okay. Jesús está hablando aquí de los pensamientos de Jesús en este momento. Son pocos los lugares en la Biblia que hablan de los pensamientos de Jesús. Aquí está hablando de los pensamientos de Jesús. Jesús está a punto de entregar su vida. Jesús
está aquí entre sus discípulos, sabiendo que Judas lo va a traicionar. Y él quiere enseñar a sus discípulos acerca de la importancia de ser humilde. Y dice, sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Es decir, le había dado lugar número 1. ¿Okay? Que Él es el más poderoso en todo el universo. Que realmente, como si ya hubiera resucitado de la muerte. Todo eso está por venir. Pero como que ya fue como un hecho. Es decir, como ser asegurado que va a recibir medalla de oro antes de correr la carrera. ¿Okay? Entonces, Él está diciendo, los pensamientos de Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había, ¿qué? Salido de Dios y a Él volvía a decir, Jesús estaba pensando la gloria que tenía en el cielo. ¿Cómo era su vida? ¿Dónde vivía? Estaba pensando en su hogar en el cielo. El respeto, el honor, majestad de Él en el cielo. Y que está por un tiempecito aquí en este mundo y pronto regresa ahí. Piensa en esto, ¿no? De dónde venía y dónde iba. Y con estos pensamientos, versículo 4 dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Imagínate, el que está pensando en su honra y su gloria, su poder, que es número 1. Y él en ese momento se quita lo que tenía puesto, se arrodilla delante de los discípulos. Ahora, no sé si has caminado en sandalias, porque en aquellos tiempos usaban muchas sandalias. No sé si donde tú vives todo está pavimentado, pero en aquellos tiempos muchos de los caminos no tenían pavimento. Y la gente andaba en sandalias. Si está seco, ¿cómo están los pies en este momento? Bien sucios, polvo, ¿no? Si está lloviendo, Lodo. okay, el lodo. Ahí en ese tiempo no había carros. Si tú has vivido en un lugar sin carros y la gente va en animales, ¿cómo se ponen los caminos? ¿Lleno de estiércol? Lodo. Okay. Y los pies sucios. Y Jesús dice, en este momento, quiero que vean algo. Y Él toca los pies. No sé si has tocado los pies de alguien, pero no es una parte de honor del cuerpo. Eso es el trabajo de un siervo. Y dice que Jesús, pensando en su honra y su gloria, en este momento lo hace. Y quiero que saltemos al versículo 12. Versículo 12. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman, ¿qué? Maestro y Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Y luego dice, dichosos serán que si lo ponen en práctica. Entonces, en medio de su discusión de ellos, yo soy el más grande. No, yo soy el más grande. Jesús, en ese momento, da este ejemplo de lavarse los pies a los discípulos, diciendo, el que quiere ser número 1, necesita dejar a un lado su orgullo y ser humilde. Y te pregunto, ¿cómo va el asunto en tu vida? ¿Cómo vas con esto? ¿Y tu orgullo? ¿Cómo va el asunto en tu casa?
Si preguntara a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si preguntara en la farma donde tú trabajas, el orgullo es muy difícil porque queremos honra, queremos respeto. Y si pensamos en el por qué Dios odia el orgullo, ¿por qué odia Dios el orgullo? Pues en parte piensa en el primer pecado, Adán y Eva. Dios había dicho a Adán y Eva, deben comer y pueden comer de todos los árboles, solo un árbol. Y cuando llegó la tentación, ellos dijeron en orgullo, nosotros podemos tomar la decisión. Nosotros podemos decidir si queremos escuchar a Dios o no escuchar a Dios. En orgullo se levantaron y se pusieron en lugar de Dios, diciendo, nosotros vamos a tomar esta decisión. Es el orgullo que fue la raíz del pecado. Es el orgullo que también en nuestro tiempo nos hace decir a Dios, Dios, yo no tengo que ponerte a ti en primer lugar en mi vida. Dios, yo puedo escoger si te sigo o si no te sigo. Dios, yo puedo escoger si leo tu palabra o si no leo tu palabra. Es el orgullo que nos hace cerrar el corazón a Dios y a sus caminos y a su mensaje. Y es el orgullo que nos hace alejar de Dios. Y es el orgullo que por fin termina en la muerte eterna. Es por el orgullo que no hay temor de Dios en nuestro mundo. Si hablamos de las tragedias en este mundo que pasan, ¿por qué pasan tantas tragedias? Realmente es porque hombres y mujeres, hasta jóvenes de 18 años, han anulado a Dios y los caminos de Dios y en orgullo no lo toman en cuenta. Dios odia el orgullo porque nos ama. Y Él ama lo que es bueno y lo que es correcto. Pero lo bueno es esto. Los discípulos en este momento no entendieron lo que estaba pasando aquí. Versículo 6, aquí. Versículo 6. Dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Es decir, no. Eso no es cómo se hacen las cosas. Y Jesús le dijo, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, lo respondió Jesús. Pero lo entenderás, ¿qué? Más tarde. Y versículo 8, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y él dice, si no te los lavo, ¿qué? No tendrás parte conmigo. Y él dice, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Decir, límpiame completamente. Así debe ser nuestra actitud con Dios, ¿no? Jesús, necesito que me perdones por mi orgullo. Siento que Pedro aquí no entendió al 100 como Jesús le dijo, ahorita no entiendes lo que estoy haciendo. En el momento Jesús está diciendo, no lo entiendes, pero entenderás más tarde. Los discípulos en este momento no entendieron esto del reino de Dios, que iba a ser otra cosa invisible. Y que tienen que realmente servir a Dios con toda la vida. Pero cuando Jesús murió y después resucitó, y cuando vieron a Jesús muerto y después lo vieron vivo, comprendieron las cosas, el Espíritu Santo les envió el entendimiento. Y cuando tú lees en el libro de Hechos, cómo sirvieron al Señor sin orgullo. Ya no había pensamiento en ellos de que yo soy el más grande o no, yo soy el más grande. No, después Dios los cambió. Cuando en realidad Dios les llegó, estos hombres fueron cambiados y ya no fue esto, yo quiero ser el más grande. No, yo soy el más importante. No, la idea fue así, Dios, ¿cómo podemos servirte con nuestras vidas? Y hablamos de cómo fueron a la cárcel. Cuando fueron golpeados, dice que los aceptaron con gozo.
¿Dónde quedó su orgullo? A un lado. Porque cuando Jesús está en tu corazón, tú quieres ser como Jesús. Eso es lo que pasa, es una transformación espiritual lo que pasa. Y esto es lo que Jesús nos ofrece a nosotros, cada uno de nosotros hoy. Un poder sobrenatural para cambiarnos. El orgullo es natural, sí. Esto es lo que viene fácil a nosotros. De ser humilde no es natural, pero es posible cuando Jesús está en nosotros. Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy? Necesitas hablar con Jesús y decirle: Jesús, lávame, perdóname, y después cámbiame y ayúdame a ser como tú, de no estar ahí peleando mis derechos, sino decir: Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Aquí estoy. Cuando estás con tu familia y llega una situación, cuando anteriormente en ese momento te elevabas, respétame, en orgullo, dices: Dios, en esta situación ayúdame a hacer lo correcto delante de ti. O simplemente de servir a otros. Dios, ¿cómo puedo yo servir a otros? ¿Cómo puedo servir a mi esposa? ¿Cómo puedo servir a mis hijos? ¿Cómo puedo servir en la farma donde me has puesto en la temporada 2022? A veces lo que nos impide es lo que dirán de mí, ¿no? ¿Qué si realmente sigo a Cristo como debo seguirlo? ¿Qué dirán de mí? Quiero que leamos otra vez versículo 3. Lo que le ayudó a Jesús en este momento. Dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Con estos pensamientos de quién es Él en verdad. Él está diciendo: aquí por un rato. Eso no es mi realidad, aquí estoy por un rato nada más. Aquí, hoy, voy a servir a mis discípulos. Mañana me van a matar. Pero en 3 días voy a estar otra vez en la gloria. Ok, aquí esto es todo pasajero. Él en verdad es Dios. Él es el que está en la gloria. Y tenemos que entender esto. No importa realmente lo que diga la gente de nosotros. Cuando eres perdonado por Jesús, tú eres un hijo de Jesús y esto no cambia. Cuando Jesús es tu rey, tú eres un hijo de rey espiritualmente. Y nuestras vidas es un ratito que estamos aquí. Y tenemos que entender que Jesús hablaba de que iba a exaltar a sus discípulos. Decía: van a sentarse en tronos, sí. En un día van a estar ahí en la gloria. No dice eso nosotros que vamos a tener un lugar así de tanta importancia, pero sí dice que vamos a estar en la gloria con Él para recibir honra y gloria de parte de Dios Padre. Entonces, con esta actitud, más fácilmente podemos servir y seguir a Cristo de corazón en esta vida. Porque decimos: mi realidad está en el cielo. Mi eternidad está allá. Aquí es un ratito. Me pueden maldecir, me pueden menospreciar, me pueden echar tierra, me pueden pintar negro, no importa. Yo sigo a Dios y Dios es mi Dios y Él está en mí. Y lo que importa es lo que Él dice de mí. ¿No es cierto? Entonces, hoy en la noche, cuando llegamos a nuestras casas, debemos arrodillarnos al lado de nuestras camas y hablar con Dios. Decirle: Dios, ¿dónde he estado? ¿Dónde me he portado con esos discípulos como un niño? Discutiendo donde no debo discutir. Toma mi corazón, toma mi vida. Ayúdame a ser como tú, Jesús. Porque esto es lo que es importante. Esto es lo que Jesús quiere decirnos hoy. Vamos a terminar
con una oración. Jesús, gracias por poner un ejemplo tan diferente. Es un mensaje que no se escucha en este mundo, no vemos esto en películas, en canciones. En tu palabra, tú nos dices esto. Jesús, te confesamos que somos muy tontos a veces. Somos muy orgullosos. Perdónanos. Y como cambiaste a los discípulos, cambia a nosotros. Y como los usaste a ellos, úsanos. Y ayúdanos a tener una perspectiva eterna. Que esta vida es un ratito nada más. Y pronto estaremos en tu presencia, en tu reino. Jesús, esto te pido con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a cantar en esta noche 384, haz lo que quieras de mi Señor. Vamos a ponerles de pie para cantar, y hay una estrofa, la última estrofa dice, haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción. Paracleto es una palabra que casi no manejamos nunca. ¿Qué decir el Espíritu Santo? Es como una palabra especial para decir el Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo, cambios verdaderos. Haz lo que quieras, 384.